El Consejo Nacional de Educación aprobó ayer un nuevo protocolo para volver de forma presencial a las clases, algo que plantea múltiples cuestionantes respecto del tema de la vacunación, la pandemia, las posibilidades logísticas, las condiciones que tienen las escuelas y todas esas preguntas y cuestionantes que hay alrededor de esta vuelta a clases. Hemos invitado a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, justamente para analizar todos estos temas en torno a la vuelta a clases para República Dominicana. Darwin, buenos días, bienvenido. Un gusto estar con ustedes y con todos los televidentes. Darwin, buenos días. Queremos preguntarte si debemos tomar esos titulares tal y cual como hemos visto esta mañana, si se ha acogido de manera detallada el plan de regreso a la presencialidad. Dice el Ministerio de Educación que tendremos agenda ya para la próxima semana. ¿Qué podemos abundar? Nosotros creemos que ayer se dio un debate acalorado, pasional, como suelen ser los debates en torno a la educación, pero todos con un propósito común, que es llevar educación de calidad para los niños y las niñas que hace un año que han dejado de asistir a las escuelas, y que el esfuerzo que ha venido haciendo el Ministerio por desarrollar un plan alternativo de educación a distancia, valiente e innovador, que fue elogiado dentro y fuera de fronteras, necesita la complementariedad de la presencialidad. Hoy tenemos evidencia de que esto es necesario, de que no hay riesgos mayores ni para docentes ni para estudiantes, y la ciencia y la sensatez se impuso. Entendemos que esta idea del ministro de Educación, que con mucha sabiduría condujo ayer la sesión del Consejo, planteó que la semana entrante la mesa técnica compuesta por el Ministerio de Educación y de Salud presentará ya los protocolos definitivos y el cronograma para el regreso semipresencial, porque nunca estamos hablando de un regreso total a la presencialidad. Será la semana entrante y allí tendremos entonces la oportunidad ya de iniciar probablemente experiencias piloto en algunas zonas del territorio en donde los niveles de contagio así lo permitan. Pero lo que está claro es que el regreso es parcial, progresivo, voluntario, y que será para este año escolar. En algunos municipios, en algunas localidades, incluso tal vez sea en este mismo mes de marzo. Bueno, Darwin, buenos días. Parcial, progresivo, voluntario y seguro. O sea, ese es un aspecto fundamental. Háblame de lo voluntario, háblame ahí, que yo no entiendo. Se supone que tiene que mediar el consentimiento del padre o tutor. Explícame lo voluntario, o sea, si el colegio que quiera abrir, abre voluntariamente. Explícame eso. No. Esto es muy importante y gracias por la pregunta, porque la voluntariedad se refiere a la demanda, no se refiere a la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Los centros educativos tienen que estar abiertos, porque incluso en el propio programa de educación a distancia que se viene llevando a cabo, el Ministerio de Educación dispuso que los docentes debían despachar desde los centros educativos. Es decir, los centros están abiertos, los docentes están allí, y por lo tanto la voluntariedad queda relegada a la decisión de la familia. En la investigación que en Educa hemos hecho, hemos constatado que hay una mayoría absoluta, el 60% prácticamente está de acuerdo con el regreso parcial, progresivo a las aulas de los padres en todo el territorio nacional, pero hay un núcleo duro, un 40% de padres, madres y tutores que entienden que todavía no es el momento, que sienten temor, y eso debe ser respetado también, porque lo que estamos hablando es no de quitar la buena estrategia de la educación a distancia que desarrolló el Ministerio, es de complementarla con presencialidad, con lo cual eso que se dice, pero si entonces algunos niños van y otros no, el maestro tiene que trabajar doble, eso no es correcto, porque sigue siendo el mismo esquema de trabajo, con ahora niños que van a estar en algunos casos asistiendo a algunas jornadas y algunas horas, y otros van a estar trabajando desde la casa. El trabajo de corrección, el trabajo de personalización del aprendizaje que el estudiante y el docente tienen, se sigue manteniendo igual. Aquí estamos hablando de cómo integrar progresivamente la presencialidad, porque creemos que tan pronto el proceso inicie, los datos van a demostrar
y esa es la hipótesis con la que el mundo está trabajando, no es algo que se esté inventando en República Dominicana, ni poniendo en riesgo la salud de la gente, obviamente, bueno, comenzará ese efecto dominó de que progresivamente más padres y tutores estarán convencidos de que no hay un riesgo mayor para sus hijos o dependientes y por lo tanto estarán asistiendo a la escuela. Darwin, se ha dicho ya que no hay un plan de vacunación ni una fase específica o única para los maestros, sino que van a tener que vacunarse cuando les toque por su rango de edad. ¿Qué se habló ayer en el Consejo de Educación sobre esto? Porque no hay vuelta a clases sin maestros seguros también. También te agradezco la pregunta, Yulisa, porque yo creo que ahí hubo una confusión en la opinión pública o en algunas informaciones que no fueron del todo correctas. Ayer la representante del Ministerio de Salud Pública en el Consejo Nacional de Educación habló que los docentes son prioritarios, que están en el grupo 1B, y hoy mismo se está haciendo un inicio de vacunación de docentes, que seguramente van a recorrer después las noticias. Así que yo entiendo que es un gran acierto el hecho de que el gobierno de la República Dominicana haya priorizado a los trabajadores de la educación, no únicamente a los docentes, es a todos los adultos que prestan labor desde diferentes ángulos en un centro educativo. Esto es muy relevante, trae tranquilidad, pero cuidado, y aquí es muy importante porque a mí me está preocupando, en Educa nos está preocupando, que hay una sensación como que uno se da la vacuna y ya que se puso un escudo, se olvidó de la mascarilla, volvemos a abrazarnos. Todavía eso no es así. La vacuna genera una inmunidad extra, pero para que evidentemente radique la enfermedad hay que esperar a que una proporción muy importante de la población esté vacunada. Y esto no va a ocurrir de inmediato. Por lo tanto, las condiciones de distanciamiento, de uso de mascarilla, de hábitos de higiene y de precauciones en general, como lo que decía muy bien Nelson, porque se trata de retornar de manera segura. Eso está descontado, eso no tenemos ni que plantear. Nadie va a poner en riesgo la vida de estudiantes, ni de familias, ni mucho menos de los trabajadores de la educación, que son quienes están allí al servicio de los niños. Por eso es muy importante entender que la vacuna es una herramienta adicional que trae una seguridad extra, pero no nos protege completamente de la enfermedad. Y eso es algo que también va en sintonía con la necesidad de regresar ahora a la escuela, porque si esto se acabara en 15 días todos podemos esperar, pero como la situación actual se va a extender probablemente por todo lo que resta de este año calendario y tal vez parte del próximo, es importante ya comenzar a aprender a vivir bajo estas circunstancias. Darwin, esta semana entrevistábamos a la directora de UNICEF para la República Dominicana. En sus cálculos ella consideraba que aunque exista voluntad de las partes en tener alguna suerte de regreso a la presencialidad, eso no iba a ser posible quizás sino hasta el inicio del próximo año escolar. Quiero que nos ayudes a determinar quizás una fecha probable para el inicio de esta semipresencialidad y también tu opinión o más bien el alcance de los análisis y estudios que hayan hecho desde Educa sobre las condiciones de las escuelas para retornar las clases presenciales una vez que el año pasado, como tú bien nos has explicado, se invirtió la totalidad prácticamente del presupuesto en el tema digital. Sí, bueno, ahí hay muchos elementos a tener en cuenta. Primero, obviamente, y esto va en la línea de lo que Nelson planteaba anteriormente, el retorno seguro implica tener espacios seguros. Los centros educativos que no tienen agua no pueden abrir. Aquellos centros educativos donde no se puede asegurar la ventilación y la correcta organización de los espacios educativos tampoco. Pero también tenemos que volver a una nueva escuela. El ministro ayer lo decía con una gran sabiduría. No vamos a regresar jamás a la vieja escuela. Y entre otras cosas, por ejemplo, porque los espacios al aire libre tendrán que ser aprovechados y maximizados. En aquellos territorios donde la enfermedad pueda estar fuera de control, afortunadamente entiendo que hoy día no está pasando en ninguna localidad, porque la República Dominicana ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia a nivel global, tal vez por condiciones naturales, tal vez por las características de la población, pero claramente hubo un buen
una buena gerencia de la situación por parte de las autoridades, bueno, tampoco podrá iniciar en esos lugares donde la enfermedad esté descontrolada. Pero hay territorios, hay zonas del país que presentan esquemas de seguridad bajo el uso de protocolos, según el esquema de Harvard, y allí es donde probablemente podemos estar empezando este mismo mes o al principio del mes que viene. No importa cuándo en realidad, porque lo importante es que sea con seguridad, pero sí plantear una fecha, sí plantear que esto va a ser durante este propio año escolar y de manera voluntaria, que aquellos padres que sientan todavía cierto resquemor a que sus hijos asistan a la escuela, lo puedan enviar. Lo que nosotros les decimos a esos padres es lo que dice la ciencia. Los niños menores de 12 años no se contagian de manera trágica, la mitad de ellos lo hace de forma asintomática, la carga viral que reciben no es tal que permita contagiar a adultos en el hogar. Si esos niños se protegen con mascarillas, quieren una adicional garantía. Incluso los especialistas dicen que los menores de 5 años no debieran usar mascarillas y por lo tanto nosotros entendemos que es la situación adecuada para evitar un riesgo mayor, que es los problemas en la salud mental, física, emocional y hasta espiritual, como ayer se planteaba en el Consejo Nacional de Educación, de los estudiantes. Creemos que es imperioso esto. En la investigación que hicimos en Educa detectamos que 1.3% de los hogares, que equivaldrían a 20.000 niños, se han desconectado de su proceso de aprendizaje y esto es un gran riesgo porque son potenciales desertores. Detectamos que más de la mitad de los padres entienden que sus hijos no están aprendiendo o están aprendiendo nada. Obviamente siempre hacemos la salvedad, no medimos el aprendizaje, medimos lo que el padre cree que está pasando con sus hijos. Nos parece una información relevante de todas maneras, de la misma manera que 1 de cada 3 padres entiende que sus hijos están en una situación emocional y mental peor que antes de la pandemia por el encierro. Estos son temas que hay que tener sobre la mesa y que tenemos que considerar a la hora de la toma de decisiones. Dauer, para futuras entrevistas vamos a hablar de la inversión en tecnología y otros recursos multimillonarios que yo sé que el ministerio tratará de defender con celo. Pero a propósito del retorno a clase que se ha vendido en los titulares, tengo entendido que hay que esperar que la mesa técnica ya afine los protocolos. Pero mi pregunta puntual es respecto al calendario, más bien a los programas. Se habló ayer en el Consejo de si van al mismo nivel, si el retorno se va a dar desigual. ¿Cómo se ha ajustado la carga? No, lo que se planteó fue que la semana entrante esa mesa técnica integrada por el Ministerio de Educación y Salud Pública terminarán de presentar públicamente ya los protocolos definitivos y el cronograma de regreso a las aulas. No hay detalles todavía de si es un nivel u otro, si es un sector u otro. Nosotros hemos presentado sí una propuesta de que se haga a nivel de todo lo que es la educación inicial y primaria, que es donde la ciencia garantiza seguridad para los estudiantes por los bajos niveles de contagio, en algunos territorios que hemos identificado en el país, donde la enfermedad está en valores controlados en lo que se conoce como el color amarillo de la escala de Harvard, que es recomendar actividades normales con el uso de protocolos. Allí es donde nosotros entendemos que se debieran iniciar y luego medir, porque es importante tener también datos de la propia República Dominicana. Hoy nos tenemos que fundamentar en evidencias de otros contextos, de Europa, de Estados Unidos, de otros países de América Latina, incluso de Australia, pero no hemos podido tener datos en la República Dominicana porque no ha habido experiencia de escuelas abiertas con situación de pandemia. Hay que generar esa experiencia, por supuesto con todas las condiciones de seguridad, medir el comportamiento y los patrones de contagio en esa localidad, que según toda la evidencia internacional dice que la escuela no genera efectos, y una vez que se pruebe, tener ahí sí la total certeza de decir, bueno, señores miembros de la comunidad educativa, aquí están los datos, esto es
una decisión que tiene que estar basada en la ciencia. La pandemia se acaba por la intervención de la ciencia, que es la que nos trae las vacunas, y en tiempo récord nos deja salir de una situación así. Bueno, la educación no puede estar ajena. Sería una paradoja que justamente en la educación la ciencia no tuviera un lugar para tomar las decisiones. Por eso el voluntarismo, los temores, aquellas decisiones amparadas en algunas supersticiones no tienen lugar, y mucho menos en educación. Darwin, quiero saber si se habló en ese consejo de la posibilidad de que los niños reprueben en pandemia. Muchos niños están en sus casas sin supervisión, sin ayuda de los padres, solamente a distancia, muchos en colegios privados, pero muchos otros tomando clases por televisión y radio sin saber si realmente están siquiera entendiendo lo que están recibiendo. ¿Van los niños a quemarse, a reprobar en pandemia, o se está iniciando algún tipo de conversación al respecto? No se habló este tema, pero si aventuro, si me lo permiten, una opinión institucional de Educa. Los sistemas más avanzados de educación en el mundo, Finlandia, Japón, por mencionar dos, y de continentes distintos, no tienen la repitencia como una opción, no tienen el fracaso escolar como una opción, porque si el estudiante no aprende, no es producto o culpa del propio estudiante, el sistema no generó las condiciones para que pudiera aprender. Y la educación tenemos que verla siempre como un proceso continuo. Esa mirada compartimentada del grado fijo, rígido, que luego el estudiante da una prueba y pasa al siguiente, es un sistema obsoleto. La educación es un proceso de flujos, no de estructuras rígidas, y los conocimientos que los estudiantes pueden aprender lo pueden ir adquiriendo a lo largo de la vida. Lo importante es que ese flujo no se interrumpa nunca, y por eso la importancia, primero, del Ministerio de Educación en el acierto de no haber interrumpido el inicio del año escolar, y ahora con la necesidad de darle presencialidad. Pero eso de plantearle, tras una situación traumática para los niños, sin ir a las escuelas, sin estar en contacto con sus docentes, con sus compañeros, con consecuencias en su salud mental, darle ahora la señal de decirle: usted no logró alcanzar los conocimientos por enfrentarlo a una prueba y que no la pueda realizar, sería terrible, sería cargarle la responsabilidad a los niños por un aprendizaje que no pudieron tener acceso, y esto hay que tomarlo además como un indicador de lo ridículo que era el modelo anterior compartimentado por grados. La educación es procesos continuos, tienen flujos, sí, y tienen ciclos iniciales, ciclos de maduración y ciclos de desarrollo y conclusión, pero no entendemos que esa sea la medida adecuada, y abogaremos porque ningún estudiante se queme, y porque sí todos los estudiantes aprendan, que ese es el gran desafío que tenemos todos quienes trabajamos en la educación en la República Dominicana, porque hemos venido advirtiendo, y ustedes lo saben bien porque lo hablamos en varias ocasiones, que a pesar de las enormes inversiones no se han visto mejoras en los aprendizajes. Y esa es la preocupación de fondo que todos tenemos quienes trabajamos en este sector. Darwin, antes de despedirte, porque se nos ha acabado el tiempo ya para la entrevista, quiero preguntarte con respecto a la manifestación que se llevó a cabo ayer del colectivo Padres por la Presencialidad o Padres por la Educación Presencial, si de alguna manera van a ser integrados en el debate. Yo sé que personalmente y más bien institucionalmente Educa ha estado en contacto con ellos, y la posibilidad de que se amplíen también estos encuentros con el Ministerio de Educación para seguir aportando ideas. No, la Constitución de la República Dominicana le asigna a la familia la responsabilidad última por velar por la educación de sus hijos, y que los padres, las madres, los tutores estén integrados al proceso de formación y preocupados por lo que ocurre, es lo que siempre hemos querido que se despertara en la sociedad dominicana. Así que nosotros celebramos que los padres manifiesten, que se expresen, que es parte de las condiciones mismas de la democracia, lo mismo que lo hacemos cuando los docentes se expresan y manifiestan o reclaman lo que entienden sus justos derechos. Eso es parte de la libertad de expresión, que como Educa, como entidades que tenemos los valores de la libertad como estandarte, siempre vamos a estar en la defensa de esa expresión.
Muy bien, Darwin, gracias. Siempre es un placer conversar contigo y arrojar luz a toda esta discusión que todavía parece que va a ser un poco larga respecto de cómo terminará la educación en República Dominicana en medio de la pandemia. Abrazo para ustedes y los televidentes. Gracias.